noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy tenemos un programa que vamos a hablar de un tema central con el licenciado Piris, que representa, expresa, es vocero de los educadores del Paraguay, y con el doctor Jorge Garicoche sobre ¿es o no es necesaria la reforma de la caja fiscal? ¿Es justa o injusta la caja fiscal? ¿Es correcto que de más de $1 millón que se gasta al día para fondear la caja fiscal, 70% provenga de la contribución privada? ¿Es correcto que el 70% de la población paraguaya no tenga jubilación y un pequeño grupo de paraguayos tenga jubilaciones? En fin, habla de lo mucho y habla también de la democracia y habla del inicio de la democracia, porque hoy no podemos dejar pasar o que nos pase a nosotros desapercibido de que se cumplen 37 años del derrocamiento del general Alfredo Stroessner, el general presidente, el hombre que creo que en la medida que el tiempo vaya pasando, tal vez el rigor histórico nos permita cobrar mayor objetividad para poder tipificar como corresponde lo que fue el gobierno del general Alfredo Stroessner. El gobierno del general Alfredo Stroessner fue un gobierno atípico, fue una dictadura, definitivamente. Fue un autoritarismo personal. Y como todo autoritarismo o gobierno personalista, encontró su talón de Aquiles en la sucesión. Cuando se planteó el debate de la sucesión, se desmanteló el gobierno de Alfredo Stroessner internamente, independientemente de que hubieron factores externos, hubo factores externos que estimularon, digamos, que se dispararan las intenciones de cambio dentro de la sociedad paraguaya. Pero, como dije, el general y la dictadura de Stroessner fue una dictadura híbrida, en el sentido de que tuvo el apoyo del partido que hasta hoy en día sigue siendo mayoritario en el Paraguay y de las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero no de una fuerza armada al estilo Anastasio Somoza o un dictador salvadoreño o un dictador hondureño. Una fuerza armada que en su pasado tenían nada más y nada menos que 2 conflictos militares internacionales. Entonces, un sistema que se acrilosó, que tuvo el apoyo de sectores de la sociedad paraguaya, obviamente de las clases altas, pero también de los sectores populares, por una fuerte ideologización. De alguna manera hubo un discurso, hubo una narrativa de la historia, hubo una narrativa del pasado histórico paraguayo, hubo una narrativa con respecto al futuro y hubo una narrativa con respecto a la función del único líder, que era en este caso el general Alfredo Stroessner. Hay que sopesar, la balanza de la historia se encargará. Definitivamente, creo yo que Stroessner no contribuyó al desarrollo histórico, al desarrollo institucional paraguayo. Una dictadura, yo no soy partidario de la dictadura. Esta fue una dictadura del progreso en el sentido de que se hicieron muchas infraestructuras, no podemos negar eso. Se hizo Yacyretá, donde creo que el Paraguay supo jugar entre Brasil y Argentina. Se hizo Yacyretá, se hicieron obras de infraestructura, también producto de la estabilidad del crédito externo. Se hicieron cosas, pero lo que no podemos negar es que hay un déficit muy grande que dejó Stroessner, el legado también en ese aspecto, de la inmoralidad, de las corruptelas políticas, de asociar la actividad política al ascenso social y, digamos, los derechos humanos. Creo que ese es el gran déficit del gobierno del general Alfredo Stroessner. Stroessner no tuvo la agilidad, o quizás la sociedad paraguaya no era capaz de exigir, ni la comunidad internacional presionó tanto para que haya una salida, para que Stroessner se retirara, quedara como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y bueno, empezara él mismo un proceso de transición. Los gobiernos personalistas no estimulan
es la transición por sí mismo. Ellos no son los que ocasionan la transición. Franco en España no ocasionó la transición, pero sí creo que de alguna manera la preparó. Stroessner creo que ni siquiera eso la hizo. Yo personalmente siempre he tenido de joven una actitud anti-stronista e históricamente tengo una visión crítica de Stroessner, por más que tengo que reconocer que no lo tipificaría en el prototipo del dictador centroamericano. Creo que es un dictador atípico, una suerte de Porfirio Díaz a la mexicana. Pero creo que hay cosas que también tenemos que decir. Después, en estos 37 años de democracia, es correcto atribuir los efectos de la democracia a la resaca dictatorial que nosotros todavía seguimos viviendo. En otras palabras, es el eleccionismo, los 35 años de Stroessner, responsable de las perversiones que hoy en día tiene la democracia paraguaya. Bueno, yo creo que eso ya está de más. No podemos decir que hoy nosotros como democracia somos una democracia de baja intensidad, somos una democracia de mala gestión administrativa, somos una democracia que ha democratizado la corrupción. ¿Por qué ha democratizado la corrupción? Porque el presupuesto del Estado se ha inflado de una manera increíble y eso ha significado que también se multipliquen los vectores que conducen o que trasladan la corrupción hasta los lugares más íntimos y recónditos de la sociedad paraguaya. Lastimosamente, la democracia no ha sido capaz de expropiar, de desarraigar, de extirpar la cultura de la corrupción, la cultura de la complicidad en el delito, la cultura del pisoteo institucional. En vez de ir hacia un proceso histórico que apuntale el desarrollo institucional, vemos que las oscilaciones políticas, las corruptelas, las acciones truculentas siempre debilitan el fortalecimiento de las instituciones. Creemos que hay una democracia electoral, pero creemos que a esta democracia le falta contenido ético y le falta contenido social. Y no es una cosa solamente del actual gobierno, creo que es un problema estructural que ha adquirido la democracia paraguaya. Por lo tanto, son 37 años. 37 años que fueron más de ir remando y no de ir construyendo una nueva sociedad. Todos creíamos, en la época que combatíamos contra la dictadura, que una vez instalada la democracia, gobernaría la virtud, gobernaría la razón, y que la razón iluminaría el accionar de la dirigencia política. Creo que hay pruebas más que suficientes que eso no ha sucedido. La razón no ha podido, digamos, iluminar, ilustrar, guiar. La ética tampoco no ha sido la piedra angular en la cual la clase política paraguaya ancla su accionar político. Hay muchas cosas que corregir. Eso no quiere decir que claudiquemos y miremos atrás y digamos la dictadura era mejor que la democracia. No. Las dictaduras que torturan, que violan los derechos humanos, por más que construyan obras de infraestructura y que puedan estabilizar cierto patrón de conducta dentro de una sociedad, nunca son mejores que la democracia. Las democracias tienen muchos efectos. Hoy en día estamos, sí, ante la crisis, no de la democracia, ante la crisis de una democracia liberal que tiene que reformarse. Por un lado vemos que en Estados Unidos el propio presidente norteamericano está desmantelando el orden internacional creado por los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos el régimen chino continental, que es un régimen eficaz, eficiente, pero autoritario en lo político. Y tenemos la Unión Soviética, que es la tercera potencia mundial, en donde también se nota la verticalidad política. ¿Qué quiere decir? Los tiempos han cambiado. Los tiempos de la sociedad internacional, en donde la geopolítica compite con la globalización, exige
que nosotros no justifiquemos el fracaso de hacer reformas y que las reformas no tengan ningún efecto, de no poder implementar políticas que verdaderamente hagan sostenible el crecimiento económico y la inclusión social. Por eso creo que 37 años no pueden pasar desapercibidos y tenemos que ir analizando cada día cuál es el futuro. Ahora pasaremos a hablar del tema central que yo creo que va a ocupar el debate político, o uno de los temas centrales que va a ser